Vamos a estar hablando con Freddy Vivas. Freddy Vivas es un emprendedor y tecnólogo especializado en inteligencia artificial. Es autor de los libros Invisible y Cómo piensan las máquinas y tiene una formación en ingeniería en sistemas informáticos y también estuvo haciendo posgrados sobre inteligencia artificial, machine learning y big data. Actualmente es profesor de la Universidad de San Andrés y egresado de la Singularity University en Estados Unidos. Así que estamos aquí con Freddy Vivas, que nos va a contar un poco. Freddy, ¿qué es esto de los videos falsos generados por inteligencia artificial? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Guille? Gracias por la invitación. Muchas Un gracias placer. por participar de esta charla, No, porque yo creo que muchos deben pensar que, bueno, tal vez es un programa, una aplicación. Entre nosotros podemos estar conversando y hablando mucho sobre esto, pero bueno, la sí, idea es empezar así como algunos términos que se hablan. Deepfake. ¿Cómo es que claro. surgió esta palabra? Viste que todos los años el diccionario de Oxford suele incorporar nuevas palabras. Esta es una eh, palabra que hace un par de años apareció, emergió y ahora vuelve a aparecer con sí. fuerza. Yo creo que la primera vez que hablé de deepfakes fue, te puedo decir exactamente, y debe haber sido 2018, más An- o menos. Antes de la pandemia. Sí, 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 me acuerdo que escribí, trabajé en un artículo que ahora no me acuerdo en qué medio, pero que empezaba la palabra a aparecer. O sea, fake viene de falsedad, digamos, y deep es porque usa una tecnología específica de inteligencia artificial que se llama deep learning. ¿Y qué es esto? O sea, para los que están escuchando y por ahí no escucharon nunca el concepto, deep learning es una técnica de inteligencia artificial que utiliza, sería como aprendizaje profundo, ¿no? Y lo que hace es como que puede encontrar patrones específicos dentro de imágenes, de fotos o de videos, ¿no? Es como que separa en capas un video o una foto, encuentra los patrones y al encontrar patrones puede armar cosas nuevas también, digamos. De Eh, hecho, las primeras películas hace más de un siglo estaban compuestas con fotogramas, así que es como decir, ¿qué puede exacto. adivinar o predecir sobre el fotograma siguiente? Algo así, como empezar Es, a es analizar algo esos así. patrones. Es algo así y es mucho más familiarizado, estamos más familiarizados de lo que creemos con esos conceptos porque, por ejemplo, cuando agarras tu celular y entras a la galería de fotos y le pones con el dedo, viste que apoyas el dedo encima de una foto y te marca el contorno de tu figura, y te dice querés borrar el fondo y querés cambiarlo, o querés resaltarle con luz a los rostros de las personas. En realidad todo lo que está haciendo así, la inteligencia artificial está utilizando su gran capacidad de encontrar patrones que por ahí para el ojo humano son muy difíciles de ver, como puede ser una diferencia de color del fondo, del color de la remera. Si estoy con un fondo negro y tengo remera negra, para una persona capaz que es más difícil, en cambio por la IA puede detectar algo bien específico de esa diferencia, ¿no? Y eso aplica esa lógica de deep learning, aplicarlo a la música, aplicarlo a la creación de arte, dibujos, y bueno, eso tiene un impacto impresionante. Y además, encima decirte que muchas de las lógicas que usan deep learning, también hoy las tenemos en herramientas como ChatGPT, aunque es otro mundo, pero si hablamos de ChatGPT, usa un mismo tipo de algoritmos, que es lo que se conoce como redes neuronales artificiales, que desde los 40 existen como concepto, desde los 40. Después se pudo hacer una computadora que lo procese, después siguió evolucionando, y en el 2017 aparece un tipo de red neuronal que se llama Transformers, y en el 2022 OpenAI, que es ChatGPT, lo agarra ese concepto y hace ChatGPT. Por lo tanto, Deep Learning, que es como una gran técnica de inteligencia artificial, es un concepto que tiene muchos años y dentro de esas capacidades que entrega está la posibilidad de hacer video fakes. Y eso es una cosa chiquita, ¿no? Es un impacto negativo del uso de estas aplicaciones que también se pueden usar, por ejemplo, para detectar una lesión muscular en una placa radiográfica. Se está usando en temas de salud. O sea, es interesante no caer en la generalización de los usos, ¿no? Como decir, bueno, la IA entonces o el deep learning es malo. No, no, no. Las aplicaciones pueden ser buenas o malas. Y una de las cosas que recién te estaba escuchando atentamente sobre las variantes, matices, ramas o variantes, porque Sí, hoy por hoy
hablamos como el concepto de inteligencia artificial como un todo, y muchas veces tenemos, recién explicabas muy bien todo el tema del deep learning, del aprendizaje profundo, de encontrar patrones, y también estabas hablando todo esto del transformer, que es algo que Sí, eh, empezaron a desarrollarse y ya es lo más visible que podemos tener dentro de ChatGPT. Dentro sí, de todo esto que ya venimos hablando, vos decís, estamos hablando de deepfakes en 2018. más o De menos, sí. 2018 para esta fecha estamos teniendo un desarrollo muy acelerado de la inteligencia artificial. Entonces, Sí. ¿qué, ¿cuántas ramas o cómo podemos identificar de alguna forma qué es lo que estamos, con lo que nos estamos manejando y lo que estamos viendo? ¿Ves como una, dos o tres grandes ramas, vertientes en donde digo, bueno, por aquí me voy Sí. ubicando y después voy viendo todas sus versiones, como para ir ordenando un poco esa idea? Sí, sí, yo creo que lo que pasó, pensemos que la inteligencia artificial como concepto tiene casi 70 años. O sea, el concepto de inteligencia artificial, si tenemos que ponerle una fecha, sería 1956, los 50, mitad de los 50. Y es una disciplina científica, o sea, directamente es una disciplina científica que depende de las ciencias de la computación. Eso es lo que es técnicamente. Ahora, mucha gente me dice, bueno, todo bien, Freddy, en los 50 estaba, pero ¿por qué ahora estamos hablando de eso? ¿No? ¿Por qué pasa Por qué ahora? irrumpió con tanta fuerza y podemos estar Claro, hablando en nuestra cena o almuerzo familiar sobre tal inteligencia cual. artificial? De hecho, pasan los asados y todo, es una locura. Yo nunca pensé que iba a pasar algo así. Y la explicación es el surgimiento de la inteligencia artificial generativa, que como decís, es una rama de la inteligencia artificial. O sea, tenemos ciencias de la computación, tenemos eh, inteligencia artificial, tenemos machine learning, aprendizaje de máquina, deep learning, aprendizaje profundo, y adentro inteligencia artificial generativa, como una Bien, mamushka de inteligencias y de tecnologías tal cual. y en el corazón tenés la IA generativa. ¿Qué significaría? Imagínate que trabajás en un estudio de música hace 15 años. Hace 15 años había inteligencia artificial en el software de música. Entonces vos agarrabas, le tirabas una canción y el software de música te ayudaba, por ejemplo, a separar en canales la batería por un lado, la voz por el otro, la guitarra por el otro. ¿Y cómo lo hacía? Lo hacía porque encontraba patrones muy obvios, ¿no? Como para un oído más o menos afinado, bueno, el bombo, la batería es bien grave, el bajo es bien grave, los podía separar. ¿Eso es inteligencia artificial? Sí, pero ese tipo de inteligencia artificial no generaba nada nuevo. Vos lo usabas para una función específica, por ejemplo, Photoshop, por ejemplo, un software de música, lo que sea. Ahora, la diferencia desde 2022 que si tenemos que poner una fecha, yo le pondría, por respeto, a ChatGPT, le pondría noviembre de 2022. Desde ese momento en adelante, lo que empieza a pasar es que el software no solo hace procesos, identifica patrones, ejecuta cosas que yo le pido, le marco, sino que empieza a generar cosas nuevas, contenido sintético nuevo. ¿Contenido sintético qué es? Una canción, un texto en ChatGPT, un video fake, por ejemplo, o un video imaginario de algo que no existía, una imagen nueva, Midjourney, Dalí, o sea, la nueva cosa que hace la inteligencia artificial es tener apps o herramientas específicas que generan cosas nuevas. Y eso revoluciona el mundo, porque antes a mí me charlaba así hace 8 años en algún medio, así como estamos haciéndolo ahora, y yo decía, bueno, hay inteligencia artificial en todo, Spotify tiene un algoritmo de inteligencia artificial, Netflix tiene, Waze tiene, y yo daba ejemplos y me miraban como diciendo, ¿y a mí qué me cambia? O sea, no hago nada con eso. De hecho, una de las sensaciones que uno siempre tenía cada vez que conversaba con algún ejecutivo, con una empresa que presentaba el tema de estamos implementando inteligencia artificial, Claro. uno tenía cierta mirada escéptica sobre el tema, sobre qué Sí. valor me está incluyendo esta nueva tecnología, cuál era el diferencial, y era todo bastante vago en cuanto a las respuestas. Yo Sí. no niego que el valor que podía llegar a aportar por todo esto que Ujú. decías, las tareas específicas, puntuales, pero había cierto manto de escepticismo sobre esto, Sí, sobre esta implementación. Ahora no hay, no ocurre lo mismo. claro, porque lo que cambió es que vos como usuario la tenés en la mano. Eso es lo que cambió. Antes no podías interactuar de una forma tan pragmática con estas herramientas. Entonces,
probablemente eras un usuario más bien pasivo de la inteligencia artificial. Un algoritmo de Waze te usaba para tratar de predecir a qué hora ibas a llegar a un lugar, usaba toda la gente que estaba alrededor tuyo porque medía en tiempo real el tráfico, eras parte de una lógica de un algoritmo. Estabas entrenando algoritmos cuando estabas mirando una película en Netflix y le ponías manito para arriba o para abajo, estás haciendo una función específica de optimización algorítmica que se llama aprendizaje por refuerzo con feedback humano. Es una técnica de inteligencia artificial. Entonces ya estábamos usando todos inteligencia artificial. Sin Pero saberlo claro, o tal vez de una manera muy, muy sutil, muy superficial, digamos. y con un uso bien corporativo Sí. y no un uso de usuario final, digamos, como lo estamos viendo hoy. Pero a toda esa capacidad generativa que nos fascina, hoy, por ejemplo, estaba dando una conferencia y mostré una herramienta que realmente a mí me sorprende todavía cuando la veo y cuando la pruebo, que se llama Notebook LM. Hay muchas aplicaciones, ¿no? Pero la menciono esta porque me sigue sorprendiendo hoy y la conozco hace un Es tiempito ya. tener como Notebook un chat GPT personal, porque uno alimenta es, y genera toda la información acotada en un espacio o con esos documentos que uno puede claro, proporcionarle. para los que no la probaron nunca, recomiendo, entrás y generás como un notebook, como un cuaderno, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, estoy estudiando un tema y lo quiero compartir con vos, Guille. Entro a Notebook LM, le subo un PDF de un libro, yo, por ejemplo, lo probé con un libro de Turing, le subí el libro de Turing, uno de los padres de la computación, le subo un video de YouTube hablando de Turing, lo procesa en un segundo, en un minuto, puedo chatear con ese texto, puedo generar guías de preguntas y respuestas, puedo generar un podcast, que es increíble cómo suena, en español, y es como dos personas conversando, dos personas artificiales que no existen, dos voces artificiales, muy bien, con mucha dicción, con silencio, viste, esos, Con bueno, los tonos viste, humanos, digamos, con con los los gestos. tonos humanos, conversando sobre el contenido del documento. Vos podés descargarte eso. Yo sabes qué hago, me genero cosas así, las descargo, me las mando por WhatsApp y las escucho en el auto. Entonces hay libros, hay contenido que no puedo, no tengo tiempo de sentarme a verlo y aprendo cosas así. Hay un montón de aplicaciones, está Speechify, hay un montón de aplicaciones que se usan para eso, pero lo que voy es una herramienta. Cuando muchas veces me dicen, bueno, pero la IA te quita capacidades. Bueno, yo el otro día se lo mostré a mi hija esto, y ella estudia en la facultad, y me dijo, esto es espectacular para estudiar, es una forma más divertida de estudiar. Entonces digo, todo depende de cómo nos paremos frente a esto, ¿no? Y conocer las herramientas creo que es la mejor manera y entender los conceptos es la mejor manera para perder el miedo y abrazar el uso positivo. Bien, acá estamos hablando con Freddy Vivas, emprendedor y tecnólogo especializado en inteligencia artificial que en 2017 cofundó Rocking Data, una startup pionera en todo lo que es el trabajo de análisis de datos, de inteligencia artificial, de machine learning, todo lo que estuvimos Sí. hablando en estos minutos. Y una de las cosas que te quería consultar por tu experiencia y en el trabajo de asesorar empresas, organismos, corporaciones, es qué es lo que te piden cuando estás trabajando con este tipo de tecnologías, con un avance tan exponencial, tan acelerado. ¿Cuáles son sus Mm. expectativas y cuáles son, digamos, tus frenos de parte tuya conociendo Mm. todo el potencial que tiene la inteligencia artificial y el uso de los datos? Sí, mira, fue cambiando eso, es bastante dinámico, va cambiando también, yo uso un indicador que lo hablo siempre con la gente, es cantidades documentales del tema que hay en Netflix. O sea, cuando arrancamos en Rocking Data había creo que un material, un documental sobre datos, En una ¿no? rareza. Era una rareza, ahora debe O haber por ahí podemos 12. tener la película del béisbol con Brad Pitt, pero y todo el También tenés esos contenidos, ¿no? Esa Moneyball que estás Moneyball, diciendo. sí. Pero tenés uno que es sobre sesgos específicos de Machine Learning, tenés sobre robots y armas autónomas que está relacionado. Bueno, tenés un montón, algunos que son bien educativos. Tenés los de inteligencia artificial que hizo Bill Gates, que soy muy fan del tema. O sea, hay un montón de material. ¿Y eso qué significa para mí? Se los digo siempre como un chiste, pero en realidad no es tan chiste, porque si está digamos, en lo cultural, cotidiano y popularmente cada vez es más común hablar de estos temas, claramente eso se traslada a las empresas.
cuando yo hablaba de inteligencia artificial bueno, yo estoy en ese mundo, el tema de data y todo eso, ponerle hace 16, 17 años más o menos, ¿no? Y cuando empecé Rocking Data en 2017, 2018, me pasaba que yo iba a hablar y les decía, bueno, nosotros, por ejemplo, podemos entender en profundidad a tus clientes para hacerle recomendaciones. En vez de que le mandes 500 mails, que le mandes uno con una oferta que sea específica para ese cliente. Entonces, lo molestás menos y tenés más chances de que te compre. Cierra por todos lados, ¿no? Te estoy Sí. diciendo un ejemplo bien concreto. Y ellos me decían, bueno, pero no tengo los datos bien ordenados, no tengo esto, yo no soy Netflix. Yo escuchaba ese tipo de frases. Hoy esos mismos que estaban antes dudando del potencial y dudando de si iban a poder o no ellos hacerlo, hoy ya tienen un camino en muchos casos de 7 8 años de hacer proyectos de estos. Y eso es porque se animan y prueban, se animan a mejorar la calidad de sus datos, se animan a experimentar. Por supuesto, hay gente que se está subiendo ahora a la ola, ¿no? Se están subiendo en estos últimos años, cuando escuchan ChatGPT hasta por la sopa, Y dicen, che, hasta, ¿qué es esto? y hasta incluso pueden tener como el camino un poquito más, eh, la papa más pisada, por decirlo en alguna ¿Sabes? analogía, porque por ahí decimos, bueno, ahora Sí, tienen ChatGPT, los otros no lo tenían antes. sin duda, tenés razón. Eso se lo decía el otro día hablando con un grupo de empresarios pymes. A mí me preguntabas antes, ¿cómo hacer? Yo hacía esto en mi empresa, nosotros somos 50 personas, ¿no? Y mis equipos hablábamos siempre de cómo hacer para acercarle lo que hacemos a pymes, a empresas más chicas. Esto lo venimos hablando hace 5 años con mi equipo. Y la verdad que era difícil. En general, las empresas grandes solo nos contrataban, empresas, no sé, que venden combustibles, o empresas gigantes que venden bebidas o que venden lo que te imagines, pero en gran volumen, En una escala porque mucho más grande. exacto, porque tienen data, porque tienen muchos datos, porque tienen equipos para hacer campañas de marketing personalizada, porque tienen diferentes cuestiones, porque entienden el valor de esto. Y las pymes muchas veces venían, yo suelo participar, no sé, en congresos pyme, en eventos pymes, porque de hecho tengo una pyme, o sea que me siento un empresario pyme, entonces me gusta colaborar con lo que puedo aportar. Y muchos me decían, ¿y cómo hago? Y yo les decía, la verdad es difícil, porque ¿por dónde arranco? Me decían en la pyme. Y yo les decía, bueno, metete Google Analytics, trata de entender de dónde vienen tus clientes, usa bien Excel, hace modelos de recomendación básicas con estadística dentro de Excel, explicaba esas cosas, hacete un tablero en Power BI, mejorá los datos que te faltan, hacete un buen CRM. Yo daba esas recomendaciones, la verdad que no era lo que ellos querían. Ellos querían hacer machine learning, querían hacer modelos predictivos. Yo no se los podía dar. Ahora, es lo que vos decís, tenés unas herramientas increíbles y encima las pymes muchas veces tienen muchísima menos burocracia que una gran empresa, entonces capaz que el área que hace marketing son dos personas. Claro, tal cual. Te compras una licencia de OpenAI que sale $20 por mes y tenés un analista de datos bastante bueno trabajando en tu empresa, ayudándote a pensar cosas, ¿no? Entonces, para la pyme, para mí es el mejor momento de su historia para ser más digitales y para usar mejor su propia data. Por supuesto que no siempre las cosas que vos quieras hacer te lo va a resolver una herramienta. Muchas veces hay que crear pequeñas implementaciones o pequeñas o medianas implementaciones dentro de la compañía por temas de seguridad de información también, por diferentes cuestiones. Pero si te pones a pensar, sale eh, ChatGPT, Gemini, todo esto, sale DeepSeek, la plataforma, el modelo de lenguaje chino que es open source, o sea que podés implementarlo dentro de un servidor tuyo de la empresa Ujú. y podés hacer que la data quede solamente ahí y no haga idas y vueltas a Internet. Entonces, de una forma también estás asegurándote de determinado control. No digo que sea la opción correcta en todos los casos, pero digo, es una posibilidad más que hace un año y medio, dos, no existía. No, tal cual. Y además estamos hablando de poco tiempo en el que venimos desarrollando estos saltos. Cada vez son saltos en menor cantidad de tiempo y con un avance mucho más grande de lo que uno puede esperar en ese lapso. Así que es muy interesante y es muy sorprendente todo lo que va apareciendo. Sí. Y para ir un poco cerrando, podríamos seguir hablando un montón sobre estos temas, porque la verdad empezamos Hacemos con... otra, Guille. Cuando quieras Sí, hacemos otra. avanzamos con deepfakes y empezamos hablando sobre inteligencia artificial en pymes. Y te voy a llevar a una consulta porque
Por lo que vi también tuviste tu paso por los medios, o sea, tuviste una formación como periodista, estuviste en la Universidad Sí, de Loma de Zamora, de Lomas, sí, sí, en la licenciatura en periodismo, así que tenés sí, como una mirada de los medios sí, me interesa, me gusta, me clásica. gusta. Y también, de vuelta, no hemos hablado mucho del temor que existe con la inteligencia artificial y las fuentes de trabajo, y Mm, con las posiciones, con el reemplazo de las formaciones. Tal vez el tema justamente los medios es bastante particular porque estamos hablando de una tecnología que genera contenido en función sí, bueno, de nuestras peticiones, de los famosos prompts, de las órdenes que le sí. damos a estos sistemas, a estos servicios. ¿Cuál es tu mirada en función del avance de la inteligencia artificial con los medios, con algo que en su momento vos también lo viste desde otro lado, y cómo eso puede también aplicarse o afectar a otras industrias? Sí, es un tema que me encanta, la verdad. Es un tema que me apasiona. Personalmente es algo que me gusta siempre y a mí me cambió la vida, la verdad. Hice casi toda la carrera de periodismo en la Facultad de Lomas. Tengo mucho cariño por la universidad. Yo soy de Lomas de Zamora, del sur. Así que a mí me cambió bastante la cabeza, la mirada sobre, no sé, la investigación o los temas culturales o la redacción. Bueno, después escribir mis libros fue como, digamos, lo pude hacer solamente porque tenía esa formación, ¿no? Así que es algo que a mí personalmente me encanta y siempre que puedo participo en actividades de divulgación, me encanta. Y está, mira, varios análisis. El otro vez justo hablaba, fui a la universidad a dar una clase a profesores de la universidad y justo hablaba con algunos y yo me acuerdo cuando empecé a estudiar periodismo en el año 99-2000, varias cosas. Primero que me anoté en un taller que se llamaba Periodismo Digital, que era como lo nuevo, Sí, para hacer páginas. en plena burbuja.com que ya había explotado, estábamos ahí en esa Exacto, reconversión de ese ecosistema inicial. exacto. Hice un blog, dije, esto me gusta, está bueno, es un mundo que se viene por ahí. Unos años después volví al mundo del periodismo de datos, que el mundo del periodismo de datos es muy interesante porque tienen digamos un concepto interesante que ellos saben hacer muy bien, los periodistas de datos, que es el data storytelling, ¿no? Es una Sí. conjunción entre contar historias con buenas narrativas, con buenas visuales y con buenos datos, ¿no? Entonces, tengo afinidad hasta en esos puntos. Y lo que pasaba, me acuerdo, a fines de los 90, 2000, es que las posibilidades para trabajar en medios eran muy reducidas. Te lo digo, lo que yo vivía en ese momento como estudiante de periodismo en la Facultad de Lomas, ¿no? Las Sí. posibilidades de trabajo en periodismo eran tan reducidas que era entrar a uno de los dos diarios gigantes, trabajar en alguna de las cinco o seis radios que había, y después había cosas, por supuesto, locales y todo, y más si vivís en el conurbano, era como también sumar esa capa de complejidad, digamos, ¿no? Creo que ese escenario cambió un montón por la aparición de medios como este en el que estamos charlando, que está buenísimo. Eh, un montón de opciones de streaming, gente haciendo contenido desde la casa. Creo que hay como, si lo miramos desde el análisis de la profesión, creo que es lo que pasó, digamos, ¿no? No sé qué opinas vos, pero Sí. pasamos de esta cantidad de opciones a esta cantidad de opciones. Sí, yo Después creo se puede que hablar se bajó mucho de... la barrera de ingreso a que todas las personas Sí, puedan empezar a experimentar y a sí, empezar a hacer valer su trabajo y a poder exponerlo. Hay todo un desafío en cuanto a lo que es cuán sustentable puede llegar a ser, en sin empezar a duda, sin aprender duda. modelos de negocio, empezar a tratar de cómo respaldar todo ese trabajo en función de, bueno, más personas ingresan, bueno, más competencia hay y es más difícil también tratar de mantener ese impulso. Pero bueno, es un poco lo que Eh, suele ocurrir en muchas eh, industrias que van trastocándose. Tal cual, eso es lo que coincido con tu análisis. Creo que también lo que viene a pasar con la inteligencia artificial, no solo en el mundo de los medios, sino en el mundo general del trabajo, es que le va a subir la vara de calidad al trabajo humano. O sea, esto hace una máquina, vos tenés que hacerlo mejor. O sea, En- esa es como la lógica que estoy viendo, ¿no? Estás escribiendo un texto. ¿En qué va a ser mejor tu texto que esto que acaba de generar ChatGPT? Y es todo un desafío, Sí, pues porque eso te iba a decir, porque
Hay toda una romantización, por decirlo de alguna forma. Nos sorprendemos mucho por todo lo que nos ofrece la inteligencia Sí, artificial, generativa en este caso, por todo lo que sí. puede hacer. Y vos decís, bueno, el humano tiene que diferenciarse o qué cosas mejores puede hacer. En ese punto, a veces uno siente como que está un poco apabullado. ¿En qué puede Ujú. ser mejor un humano frente a la inteligencia artificial? Para mí en un montón de cosas, pero si hablamos de esto que estábamos charlando, eh, por ejemplo, el otro día no me acuerdo dónde fue que vi un video que se hizo viral de un político, o sí, creo que era un político dando un discurso y abajo de lo que estaba leyendo estaba el texto del prompteo de ChatGPT. Y vos decís, lo leyó, ¿no? Y vos decís, nadie chequeó ese texto que le dieron al político para que, obviamente él no lo va a chequear, ¿no? Se va a subir al escenario y lo va a leer. Entonces, aparecen nuevas cuestiones, ¿no? A mí me pasó hace no mucho que estaba en un equipo de marketing dando unas clases de esto y una persona del equipo me dice, mis clientes de community, era community manager la persona, y me dice, no quieren que use textos de ChatGPT, de inteligencia artificial. Le digo, ¿por qué? Porque dicen que son muy genéricos, me dijo. Y le digo, obvio, son genéricos. Tu trabajo es hacer que dejen de ser genéricos. Si lo vas a usar para inspirarte, para generar una estructura de un texto, después tenés que agarrarlo y pasarle tu impronta, tu tono, el tono de la marca, tus vivencias, tu diferencial. Ahí está para mí, ¿no? Yo lo veo en el mundo de la literatura. O sea, yo hice mi libro con el primero, con el prólogo hecho con GPT en el 2019-2020, que me pareció algo innovador, divertido, listo. Después mucha gente me dijo, el segundo lo haces todo con IA, ¿no? No, no usé ni una línea de código hecho con IA. Cero. O sea, dije, es lo que quiero hacer yo. ¿Por qué voy a depender de una máquina de lo que pretenda escribir una máquina? Si es lo que yo quiero comunicar algo. Yo tenía ideas en mi segundo libro es de ciencia ficción, ¿no? Y son historias que yo pensé en el auto, que soñé, que charlé con mis amigos. ¿Por qué le voy a pedir a una máquina que las haga, ¿no? Me parece que lo que nos diferencia, primero, todo nuestro background, nuestro conocimiento, nuestra experiencia y además nuestro propósito. ¿Qué queremos decir? ¿Cómo lo queremos decir? Bueno, eso creo que es un desafío porque no sé si todo el mundo lo tiene claro, pero todo el mundo va a tener que planteárselo, ¿no? Si estás escribiendo contenido, ¿qué es lo que quieres decir? Y así como eso, creo que aplica a muchas industrias. Totalmente, coincido. Así que estuvimos aquí en conversación con Freddy Vivas, emprendedor y tecnólogo especializado en inteligencia artificial y por supuesto sobre todo el impacto que tiene esta nueva tecnología, esta, bueno, no nueva, pero digamos esta disruptiva tecnología, porque ya tiene más Sí, de medio siglo de vida, pero bueno, sí, esta capa emergió en medio de nuestras vidas de una forma tan fuerte y tan vivida que bueno nos plantea estos desafíos. Así que muchísimas gracias por esta conversación y por supuesto un vamos a estar placer. hablando mucho sobre estos temas en futuras emisiones. Cuando quiera, Guille, un abrazo grande. Un gusto, abrazo.